Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Fase Crítica, periodismo científico con sentido. En esta ocasión, y siguiendo con el tema del que nos hemos ocupado a lo largo de la serie, hablaremos sobre energías renovables y celdas fotovoltaicas. El programa estará dividido en dos partes, a lo largo de las cuales exploraremos la historia de estas tecnologías, sus más recientes desarrollos y las perspectivas a futuro. Para ello, nos acompañará el doctor Julio Mendoza Álvarez, quien es investigador titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, del CINVESTAB. El doctor Mendoza Álvarez obtuvo su licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, en donde obtuvo el mejor promedio de la historia de la escuela hasta el año de 1977. Su maestría en Ciencias, con especialidad en Física, la realizó en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, y su doctorado en Ciencias en el Instituto en Física de la Universidad Estatal de Campiñas, la Unicamp, en Sao Paulo, Brasil. El doctor Mendoza es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, fue galardonado con el Premio de la Academia de la Investigación Científica 1991 en el área de Ciencias Exactas. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton, en la Universidad Estatal de Campiñas, en la de California en Santa Bárbara y en el Laboratorio de Semiconductores de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. El doctor Mendoza Álvarez ha publicado más de 150 artículos en revistas indizadas en el Journal of Citation Reports, con alto factor de impacto. 7 de estas publicaciones en la revista Applied Physics Letters. Gracias a ello, sus artículos han sido citados más de 1.300 veces. El doctor Julio Mendoza Álvarez fue pionero en la aplicación de las técnicas fototérmicas para el estudio de los semiconductores y en el estudio, crecimiento y caracterización de nanocristales semiconductores. En el periodo de 2010 a 2012, fue director general del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y entre 2015 y 2017 fue secretario general del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, la serie Fase Crítica está dedicada a reflexionar sobre energías renovables, especialmente sus desarrollos más actuales en el Instituto Politécnico Nacional. En este sentido, nos gustaría que nos contara más sobre su trabajo con semiconductores y sus principales aplicaciones. Y sobre todo, ¿cuál ha sido el impacto del nuevo semiconductor de teleluro de cadmio amorfo que usted desarrolló? Todo, me imagino, con miras a aumentar la eficiencia de las celdas solares, bajar sus costos y aumentar su presencia en el mercado de la energía. Así que, adelante, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación a esta entrevista y hablar para este programa. Gracias. Entonces, si quieren, voy aquí a compartir la pantalla para iniciar la presentación Adelante, muchas gracias. Sí. sobre esta entrevista para el programa Fase Crítica, Periodismo de Ciencia con Sentido. Bueno, una de las primeras preguntas es de las aplicaciones de los semiconductores en el desarrollo de los dispositivos optoelectrónicos. Y bueno, pues todo inicia, se puede decir que toda esta inmensa aplicación de los semiconductores la podríamos trazar en su inicio, ¿verdad? A finales de la década de los 40, cuando se inventa el transistor. Se inventa por tres científicos de Bell Labs, William Shockley, John Bardeen y Walter Brattain, que reportan en finales de 1947 el diseño de un transistor de contacto de punto que tenía dos contactos de oro tocando un cristal de germanio. Aquí está la figura, se muestra la figura de ese primer transistor, que pues ya es una figura de museo, ¿verdad? Y que debido a esto, en 1956 les otorgaron a ellos tres el Premio Nobel en Física, en 1956. Y la citación del Premio Nobel dice, por sus investigaciones en semiconductores y su descubrimiento del efecto transistor. Entonces aquí inicia toda esta, digamos, como decía yo, toda esta aventura de los semiconductores y de su desarrollo. Y pocos meses después de esta invención,
continuaron trabajando y una cosa que se vio es de que el germanio, semiconductor, el cristal de germanio no era el mejor semiconductor porque su banda prohibida, su energía de banda prohibida, que más adelante voy a comentar sobre eso, era pequeña y además no era un elemento tan abundante en la naturaleza, ¿verdad? Y aparte sus óxidos, o sea, los óxidos del material, en este caso del germanio, no eran unos óxidos estables como para que a partir de él se pudieran desarrollar, se empezaran a desarrollar dispositivos electrónicos. Había que hacer contactos metálicos para realmente ya poder tener un transistor ya operativo, ¿no? Y entonces empieza a desarrollarse el silicio, que tiene una energía de banda prohibida mayor, pero también muy importante que tiene los óxidos estables, y ya en aquel entonces la gente que empezó a desarrollar los transistores para sustituir a los bulbos, pues quería hacer los dispositivos que fueran los llamados MOS, metal óxido semiconductor, y a partir de ahí vino el boom de la microelectrónica, el desarrollo, y por eso el silicio se considera como semiconductor, como el primero realmente que inicia todo esto, ¿no? Y como decía, bueno, pues el silicio es de los elementos más abundantes junto con el carbón, y por ejemplo, a partir de la arena se puede obtener el dióxido de silicio, después purificarlo y por una serie de procedimientos llegar a hacer cristales de silicio, como está mostrado aquí en la figura, estos lingotes, cristales de muy alta calidad, a partir de los cuales empezaron a desarrollarse dispositivos. Y después otros dispositivos ya no electrónicos, sino más bien cabería dentro de los dispositivos optoelectrónicos cuando se empiezan a desarrollar las celdas solares. Pero bueno, estamos yendo hacia la parte de optoelectrónica. Entonces, hacia inicios de los 60 se empieza a desarrollar una tecnología de otro semiconductor, que es un semiconductor ya un poco más complejo, que se denomina arseniuro de galio, que es una combinación de un elemento del grupo 3 de la tabla periódica, el galio, con otro del grupo 5, el arsénico. ¿Y por qué empezaron a desarrollar esa tecnología? Porque se quería desarrollar un diodo que emitiera en el infrarrojo, ya pensando en que pudiera haber las comunicaciones ópticas, los sistemas de comunicaciones ópticas. Digamos que este semiconductor da inicio formalmente a lo que se conoce como la optoelectrónica, que es la combinación de los dispositivos electrónicos que se estaban desarrollando con el silicio con su interacción con la luz. El problema con el silicio es que, como debido a una particularidad en la física de los cristales que se conoce como esa energía de banda prohibida, que para el silicio es indirecta, su eficiencia de emisión de luz es muy pobre. O sea, puede conducir muy bien la corriente eléctrica, hacer los diodos, los transistores, pero para emitir luz es muy malo. Y entonces por eso surge el arsenuro de galio, que es un semiconductor que aquí se ve, digamos, la estructura de los átomos de galio y de silicio en una estructura cúbica, y fue esa estructura cúbica, ese desarrollo, cuando se empiezan a fabricar los primeros cristales, a partir de lo cual se va a venir con los años el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos. Aquí hay algunos ejemplos actuales de dispositivos como el láser azul. La fibra óptica no es el dispositivo, pero es la que guía la luz de los láseres, los LEDs, los diodos emisores de luz, los fotodiodos, mismo las celdas solares es un dispositivo optoelectrónico, ¿no? Los láseres usados en las telecomunicaciones. Entonces, ahí podríamos marcar el inicio de la optoelectrónica con este material. Todos los dispositivos optoelectrónicos que se empiezan a desarrollar se basan en que se tengan dos cosas muy importantes a la hora de fabricar o de proyectar un semiconductor. Uno, que sea posible fabricar, se dice en el argot de los semiconductores, sería crecer el cristal,
de forma de muy alta pureza y de muy alta calidad cristalina. Vean, aquí puse una figura, que es una figura de un microscopio electrónico de transmisión, en lo cual se observan todo este arreglo de puntos. En realidad son los átomos aquí abajo de galio y de silicio y arriba de galio y de antimonio. O sea, aquí se está creciendo una capa de galio y antimonio, o sea, de antimoniuro de galio encima del arseniuro de galio. Y aquí está mostrado en esta imagen cómo es la perfección cristalina, o sea, el arreglo es totalmente ordenado de los átomos. Y esto es crucial para que este tipo de arreglos, ese tipo de crecimientos y de cristales se pueda usar en dispositivos optoelectrónicos. Por otro lado, la otra característica súper importante es que a ese semiconductor, a ese nuevo cristal que vamos a fabricar, lo podamos impurificar selectivamente. ¿Para qué? Para poder hacer finalmente un dispositivo como puede ser el diodo PN, que seguramente ustedes han oído hablar de él, ¿no? Un diodo PN. Esta figura es el ejemplo donde los puntos plateados sería la estructura cristalina del silicio. Pues todos los puntos plateados son átomos de silicio que están ordenados en este tipo de estructura cúbica. Y en este caso se está impurificando, ¿sí? Se está sustituyendo los sitios del silicio, por ejemplo, con elementos del grupo 3 para impurificar, se dice dopar, impurificar al silicio tipo P. Esto es que su conducción eléctrica sea a través de huecos. Y por otro lado, podemos también impurificarlo con elementos del grupo 5, que es un electrón extra. Entonces, cuando se colocan en el lugar del silicio, un electrón queda volando y esos electrones libres son los que se encargan de conducir corriente. Entonces, esas dos propiedades son fundamentales. A la que uno desarrolla un semiconductor, tiene que ser capaz de hacerlo con una estructura cristalina totalmente perfecta y capaz de impurificarlo tipos N, o sea, con electrones, o tipo P con huecos. Para tener una idea de qué ha representado esto a lo largo de, pues, 70 años, diríamos, vean ustedes lo que es el mercado de los semiconductores aquí en estas figuras. Aquí esto es en términos del tipo de componente. El mercado anda cercano a los 600 billones de dólares. Es el mercado de los semiconductores en la actualidad. Este es el estimado para el otro año. Aquí ahorita andaría como en unos 550. Pero vean acá cómo está la distribución según si estos semiconductores son usados para hacer dispositivos de memoria, dispositivos lógicos, microcomponentes, dispositivos optoelectrónicos. Aquí está toda la distribución. En esta otra figura está la distribución por el tipo de aplicación, en dónde se van a usar esos dispositivos semiconductores, fabricados con semiconductores. Entonces va a ser en la rama automotriz, en las comunicaciones, en la rama industrial, procesamiento de datos, electrónica de consumo. Porque electrónica de consumo están en los Blu-rays, están en las pantallas, están en muchos productos, en los celulares, en el procesamiento de datos y almacenamiento, pues están en los CDs para almacenar información. En fin, el mercado es muy grande. Y aquí, por ejemplo, en esta de abajo, está cómo ese mercado está distribuido en los diferentes países, en las diferentes regiones. Vean ustedes aquí la columna hasta la derecha, que es la correspondiente al 2020. Pues aquí están los países que producen principalmente estos dispositivos, y encabezados por Corea, muy empatada con China, trasito Taiwán, y luego ya viene Japón, Norteamérica. En fin, esto da idea de la importancia que tiene finalmente el campo de los semiconductores, porque querramos o no, el desarrollo de ese tipo de materiales viene totalmente condicionado a lo que es la demanda de productos. La demanda de productos hace, como voy a explicar más adelante, con que se desarrollen nuevos semiconductores, con que esos semiconductores se desarrollen nuevos dispositivos y haga con que países como Corea, que le apostó a esto hace unos 50 años, pues tengan ahora una economía súper poderosa
basado exclusivamente, no exclusivamente, principalmente en eso, ¿no? Para dar otro dato, por ejemplo, ahorita hay una escasez de semiconductores, de chips, para, por ejemplo, el sector automotriz, porque resulta que debido a la pandemia el año pasado, pues la producción de computadoras, de pantallas, todo eso se llevó los chips, y ahorita hay escasez en las automotrices. Entonces, por ejemplo, China ya está ahorita invirtiendo para que en 2 años va a tener una planta de producción de chips semiconductores, está invirtiendo $2.500 millones. Eso ahí, pues es tener la visión correcta, aunque sea un país socialista, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales? Mencionaremos algunos de los principales dispositivos optoelectrónicos, como ya los mencionaba, ¿no? Unos de ellos son los láseres semiconductores, que desde inicios de los 60, casi se puede decir que fue el origen de por qué desarrollar el arsenuro de galio, fue hacer láseres semiconductores para que fueran usados en la fabricación de sistemas de comunicaciones ópticas. Fue el primer láser semiconductor reportado en 1966, esto es de la patente de láser, y era una unión PN, así como es la misma unión que se usa para una celda solar, una unión PN, que entonces a través de unos contactos, aquí en esta figura, se le inyecta corriente, se le inyectan electrones, los electrones entran a lo que se llama la región activa de la unión, y ahí generan fotones, o sea, los electrones y huecos que se inyectan se recombinan, emiten fotones, y esos fotones son los que van a emitir la luz láser. Vean acá en esta figura cómo está la distribución a lo largo de los años de las aplicaciones de estos láseres semiconductores en almacenaje óptico, en investigación y desarrollo en la defensa, en impresoras, en litografía, en sensores, en comunicaciones. Aquí pueden ustedes ver la contribución de cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces, los láseres semiconductores ha sido también entre los dispositivos optoelectrónicos de los más usados. Y estos láseres, así como ha pasado con las celdas solares, estos láseres también han ido sufriendo de generar diferentes generaciones de láseres, desde la primera generación a inicios de los 60, que era basada, esa generación de láseres basadas en esta combinación de arseniuro de galio con arseniuro de galio aluminio, y que se podía fabricar un láser que emitía en esta longitud de onda 0.85 micras, o también expresado en angstroms, que se usa, son 8.500 angstroms. Esto equivale más o menos al cercano infrarrojo, ¿sí? Luego vinieron ya en los 70s, a mediados de los 70s, una segunda generación de láseres, pero ahora basados en fosfuro de indio, y en este cuaternario indio galio arsénico fósforo, que emitían su luz ya no en este infrarrojo cercano, sino en un infrarrojo medio entre 1.3 y 1.55 micras. Y luego los de la tercera generación, que es, digamos, la actual, que están basados en el antimonuro de galio, pero ahora emiten su luz más allá en el infrarrojo, entre 2 y 2.3 micras, ¿sí? Y ¿por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué estas generaciones de láseres? Bueno, porque conforme se fueron desarrollando fibras ópticas, se fueron encontrando fibras ópticas con ventanas de transparencia cada vez más hacia el infrarrojo. Una fibra óptica es la guía, es el tubito de vidrio que nos va a guiar la luz por centenas de metros, de kilómetros, centenas de kilómetros. Entre mayor sea la transparencia, la luz se va a poder desplazar en la fibra mucho más sin que se pierda su intensidad. Y entonces vean aquí en este gráfico estaba mostrada la atenuación de la luz para diferentes longitudes de onda. Para las fibras ópticas, en rojo es la fibra óptica como tiene atenuaciones, tiene una primera ventana alrededor de los 880 nanómetros o 0.8 micras, que es lo que mencionaba antes. Aquí está la segunda ventana ya en 1.3 micras, y luego otra tercera, en fin. Se fueron desarrollando fibras que requerían fuentes de luz que emitieran cada vez más hacia el infrarrojo.
Y por eso se fueron generando nuevos semiconductores y nuevos láseres, ¿no? Entonces, en este gráfico está a la derecha, está mostrado esto mismo, el rango de longitud de ondas desde una micra en adelante, 10, 20 micras, y entonces están los diodos láser, que también se les conoce como diodos láser, porque como es un diodo, una unión PN, se le denomina diodo láser. Aquí son los basados en fosfuro de indio, y aquí están los basados en antimonuro de galio, cada vez más corriéndose hacia el infrarrojo. De hecho, todos estos también detectores y láseres de infrarrojos también se usan en la industria militar para guiar misiles, por ejemplo. Entonces, las cabezas de los misiles llevan unos láseres, típicamente son ya en esta parte del antimonuro de galio, que son los que guían emitiendo esta luz infrarroja hacia el blanco, que ya está previamente marcado, guían a los misiles, tal y como se ve en las películas. Bueno, debido a este tipo de desarrollos de lo que se conoce como el láser semiconductor de heteroestructura, heterounión, es que en el 2000, aquí estoy mal, esto aquí fue en el 2000, perdón, voy a corregir, no fue en el 2020, obviamente. En el 2000 le dieron el premio Nobel a Herbert Kremer y a Shore Salfero de la Universidad de California en Santa Bárbara y del IOFE, del Instituto IOFE en Moscú, y porque propusieron en forma independiente el principio del láser semiconductor de heteroestructura, que es el láser que se usa en los sistemas de comunicaciones. Aquí está la figura del láser, la figura de la estructura de varias capas de láser, o también que se usa, por ejemplo, en los lectores de CDs, también es un láser semiconductor, que los láseres en sí físicamente son, hagan de cuenta, el tamaño de un grano de sal. Ese es el tamaño de uno de estos láseres, ¿no? Y que van montados en toda una electrónica. Estos son los láseres semiconductores. Otros también dispositivos optoelectrónicos de gran relevancia, pues son los diodos emisores de luz, que digamos su principio de funcionamiento es muy parecido al del láser, excepto que la luz que emiten no es como la luz de un láser, que es una luz coherente y con la misma energía, sino aquí el láser normalmente el LED emite una luz que es más ancha en longitud de onda, es un espectro, ¿sí? Y estos diodos pues se han desarrollado, son también basados, como verán aquí, en lo que se conocen como estructuras PN, o sea, en capas de semiconductores con diferentes características, lo que veía yo al principio de tipo P y tipo N, bueno, para que a través de aplicarles una corriente emitan luz. Básicamente eso es un LED. Y de nuevo, dependiendo del semiconductor con el que se fabrica el LED, se puede hacer específicamente un LED que emita en el rojo, por ejemplo, si se usa este semiconductor que es aluminio, galio, indio, fósforo, es un cuaternario, o que emite en verde si se usa un semiconductor indio, galio, nitrógeno, o que emita en el azul, un semiconductor también como el indio, galio, nitrógeno, pero con otra geometría. Bueno, la posibilidad de tener esos tres tipos de LEDs hace posible entonces ya con los tres colores primarios, pues ya poder hacer, y por eso vinieron ya las pantallas planas de muy alta brillantez, porque son hechas en base a los tres colores de los LEDs. Pero no solo eso, sino la combinación de estos colores fue lo que ha permitido desarrollar las fuentes de luz blanca brillantes y economizadoras de energía, y precisamente por la invención de estos diodos azules emisores de luz, que permitirán fuentes de luz brillantes y economizadoras de energía, esa es la citación por la cual en el 2014 le dieron el premio Nobel de Física a estos tres investigadores de Japón, a Shuji Nakamura, a Isamu Akazaki e Hiroshi Amano, están aquí ellos tres. Fueron los que desarrollaron justamente este tipo de LED que faltaba. Se habían desarrollado décadas atrás el rojo y el verde, pero faltaba el azul. Y al faltar el azul, pues no se podía hacer la combinación para llegar a las fuentes de luz blanca economizadoras de energía. Vean el impacto. Es muy interesante la citación del Nobel porque habla de fuentes de luz economizadoras de energía, y en realidad
pues ahora con las fuentes de luz LED o esto, el consumo de energía eléctrica en una casa puede disminuir fácilmente un 40-50%, o si no es que más, lo cual es de un impacto muy importante para el medio ambiente, ¿no? Bueno, paso a esta pregunta del estudio que a mí pues desde la época de mi doctorado hice en términos de los semiconductores, sus propiedades ópticas y esto que se llamaban los efectos de portadores libres. Es un poco más complejo hablar de esto, digo, aquí nada más estoy poniendo un poco aquí en frases, ¿no? Cuando se desarrollan dispositivos optoelectrónicos, lo comentaba hace un rato, esto implica que se desarrollan nuevos semiconductores. Pero para desarrollar nuevos semiconductores hay que hacer la caracterización, sobre todo como se trata de optoelectrónica, la caracterización de sus propiedades ópticas. Y hay diferentes técnicas, laboratorios, como nosotros tenemos, existen en físico-matemáticas, en el POLI o en Cinvestav, bueno, muchas instituciones en México para caracterizar cosas como la absorción óptica, la reflectividad, el índice de refracción, la fotoluminiscencia, la fotoreflectancia, el efecto Raman, todas son propiedades ópticas de los semiconductores. Y a la hora de hacer esas caracterizaciones, entonces uno aprende cómo está la calidad cristalina, cómo están las impurezas y defectos, cómo está el desorden. Todo esto son elementos clave para que esos semiconductores realmente se puedan usar para fabricar dispositivos optoelectrónicos de muy alto tiempo, de muy elevado tiempo de vida. Y dentro de toda esta parte hay un punto que era la influencia que pueden tener los portadores libres. ¿Por qué portadores libres? En cualquiera de los dispositivos optoelectrónicos, mencioné los láseres, los diodos emisores de luz, vamos a hablar de celdas solares, en todos ellos siempre va a haber corrientes eléctricas, corrientes de portadores. Esos son los denominados portadores libres. Y estos portadores se van a desplazar en la estructura de semiconductores y en el caso, por ejemplo, del láser, pues van a ser los responsables de poder producir la emisión de fotones. En el caso de las celdas solares, son los responsables para producir una corriente eléctrica que saquemos de la celda solar. Entonces, por eso es importante saber cómo influyen esos portadores, esos electrones, digamos, en las propiedades ópticas, ¿no? Y bueno, desde en esa época ya estoy hablando de los 80s, fue cuando se hizo todo este estudio para aplicarlo en los láseres semiconductores. En aquellos años estaban iniciando los láseres semiconductores de arsenuro de galio para la primera generación de sistemas de comunicaciones ópticas, ¿no? Y entonces, pues ya ahí yo trabajé hice mi doctorado en Campinas, en Sao Paulo, Brasil, y ahí precisamente digamos, el producto, el tema de tesis del doctorado fue estudiar esos efectos en la región activa de láseres semiconductores de arsenuro de galio. Oye, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, adelante. No sé si lo tenga pensado presentar después, pero una duda que a mí me surge, porque además ha sido un tema de las pláticas, es estos materiales, ¿en dónde se consiguen? O sea, porque no me imagino que no en México necesariamente, ¿no? Los semiconductores. Los materiales para construirlos, sí. Sí. Bueno, los semiconductores, hay dos grandes, digamos, áreas de los semiconductores. Una, fabricarlos en forma se dice en español, se usa el nombre de bulto, por una tradición muy libre del bulk, o sea, en volumen, que es el crecer los cristales semiconductores, así como el lingote ese de silicio que mostraba en una figura. Ese es un tipo de semiconductor que se necesita fabricar y se necesitan, pues, digamos que unos laboratorios en los cuales con muy buena calidad cristalina se puedan ir creciendo estas obleas, estos lingotes, ¿sí? La otra forma, por ejemplo, para los láseres semiconductores, lo que uno necesita crecer
son capas muy delgadas de semiconductores. Y entonces ahí se usan técnicas de crecimiento, los cuales se tienen en los laboratorios, por ejemplo, una técnica, voy a mencionar, por ejemplo, el caso del Departamento de Física en CIMESAT, tenemos la técnica que se llama epitaxia en fase líquida, tenemos la técnica que se llama epitaxia en haces moleculares. Entonces ahí se fabrican, se crecen capas muy delgadas, pueden ser capas de micras o decenas de micras o más delgadas de estos semiconductores. Y después, en base a eso, por ejemplo, vean acá, en este caso de este LED, en base a eso se pueden fabricar una, dos, tres capas una sobre otra para que se haga una estructura que funcione como unión PN. Son capas que cada una tiene una característica diferente, una es el tipo N, una región activa, otra es el tipo P, pero yo hago este sándwich en ese laboratorio donde crezco capa por capa y entonces voy creciendo las capas semiconductoras, la estructura, le pongo los contactos eléctricos, casi siempre va a ser un requisito, y entonces ya se puede formar el dispositivo. Ahora, hablando por ejemplo, específicamente, el silicio, el arsenuro de galio, hablando de este crecimiento en volumen, de estos lingotes, realmente hasta ahora no ha habido en México, no porque no se tenga, digamos, el conocimiento, sino porque no se tiene la demanda de crecer estos lingotes para entonces sacar las obleas en base a las cuales, la oblea es el punto de partida, aparte, valga la redundancia, a partir del cual se va a fabricar la estructura para hacer un dispositivo. Pero uno parte de una oblea de silicio, de una oblea de arsenuro de galio, de una oblea de antimonuro de galio. Esas obleas normalmente se importan, porque no hay, digamos, no se ha establecido una fábrica, un laboratorio que crezca los lingotes, que corte las obleas y las venda, ¿no? Ya el resto del crecimiento sí se hace en México, ¿no? Y bueno, la inversión para montar un laboratorio de esos, pues es muy variable, puede llegar a ser considerable para los laboratorios más que crecen las películas semiconductoras más finas, digamos, que es la epitaxia en las moleculares, pues se habla de una inversión del orden de $1 millón para un laboratorio de ese estilo, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces les decía que en relación con eso, bueno, salió esta publicación que daba cuenta y lo que es muy interesante que, como pongo aquí, ¿no? 40 años después de haber sido publicada, todavía se sigue citando en la literatura internacional, que todavía esos efectos siguen siendo relevantes para el desarrollo de los dispositivos. Esta es la publicación que se hizo, como verán aquí, esta fue en agosto de 1980. Aquí hay un gráfico de la publicación. Esta es una parte, digamos, el corazón de la publicación era mostrar que el índice de refracción, que está aquí puesto en esta figura, que su variación puede ser negativa para inyección de portadores, para densidad de electrones pequeñas del orden de, aquí estamos hablando de 10 a la 17. 10 a la 17, para que tengan una idea, es un cristal en más o menos tiene una densidad de átomos de 10 a la 23. Entonces, 10 a la 17 estamos hablando de una parte por millón. Una parte por cada millón de átomos es una impureza. Y esa impureza me da un electrón para conducir corriente eléctrica. A ese nivel de pureza se deben fabricar los semiconductores. Y entonces, en el caso de esto que se hizo en aquellos años, con este efecto y demostrando esta influencia sobre las propiedades ópticas, se vio cómo esto influiría en el guiamiento de modos electromagnéticos, es el guiamiento de la luz dentro del láser, y por lo tanto afectaría su eficiencia. Fue también uno de los trabajos que por primera vez mostró que había efectos no lineales causados por la inyección de portadores libres. Muy interesante. Pero también este efecto, años después,
seis años después yo me fui a hacer mi sabático a la Universidad de California de Santa Bárbara, y ahí volví trabajando con el profesor Larry Coldren, volvimos a aplicar ese efecto para desarrollar otro dispositivo, y este fue un dispositivo que se conoce en la optoelectrónica, en los circuitos integrados optoelectrónicos, como moduladores de fase ópticos de guías de onda. Modulador de fase óptico quiere decir que es un dispositivo de este estilo que está en esta figura, que si uno le hace incidir luz aquí en forma perpendicular, la luz que entra al dispositivo, uno le puede cambiar la fase, digamos 180 grados, conforme la luz va viajando a lo largo de la cavidad. Y normalmente lo que se quiere, como esto está en circuitos integrados muy pequeños, que este cambio de fase sea en una longitud muy pequeña, no en milímetros, sino en algunas decenas de micras. Se esté cambiando, sea capaz de cambiarse la fase de la luz que estamos transportando. Entonces, en este artículo, que también de hecho es el artículo que yo tengo más citado, tiene 135 citas, se publicó en el 88 y de nuevo también sigue siendo situado en la actualidad, ¿no? Y básicamente era esto que con ese modelaje se demostró que se podía incrementar hasta en un 100% este corrimiento de fase, o sea, hasta se podía disminuir hasta en un factor 2 el largo de la guía de ondas para usar este modulador de fase óptico de guía de ondas. Esas son las partes de lo que tuvo que ver con eso de la tesis, ¿no? Déjenme pasar a la parte del desarrollo histórico brevemente de las celdas solares, ¿no? Muy bien, sí. Históricamente la primera generación se desarrolla precisamente a partir de la celda solar de silicio, que como aquí pongo se desarrolló en los laboratorios Bell en 1954. Vean, aquí está la publicación, aquí en esta figura de abajo, está la publicación de esta nueva fotocelda de unión PN de silicio para convertir la radiación solar en energía eléctrica. Ese era el título de la publicación. Y aquí lo que muestran es cómo, en términos de la longitud de onda, cómo está respondiendo la fotocelda, ¿verdad? Esta fotocelda de unión PN. Y bueno, aquí, digamos, es la parte del laboratorio de aquella época donde a esa unión PN, que era algo parecido a esto, claro, no tan sofisticado, pero algo parecido a esto, la iluminaban y por medio de un multímetro veían que podían medir una corriente eléctrica. Estaban generando entonces electricidad a partir de la luz que convertía la luz que iluminaba la unión PN de silicio, que iluminaba, la luz creaba esos portadores, esos famosos portadores libres, electrones y huecos, los creaba, el campo eléctrico que se formaba en esa unión PN, lo separaba, entonces los portadores negativos se iban a un electrodo, los positivos al electrodo de abajo, lo separaba y entonces salía una corriente eléctrica que me iluminaba un foco, que producía electricidad y me iluminaba un foco. Estas fueron, vean, la eficiencia de esa primera celda fue del 6%. Y esa es la primera generación que empezó a hacerse de estas celdas solares. A lo largo del camino, bueno, esto ha sido ir perfeccionando mucho estas celdas. Una de las cuestiones era que ¿por qué se usó silicio? Pues casi que puede ser, además, por ser, como decía, uno de los materiales más abundantes en la naturaleza, su tecnología ya estaba bastante madura, porque el hecho de hacer transistores en base a ellos, pues, había tenido que desarrollarse la tecnología donde se podían crecer esto que yo les mencionaba. Esos son unos lingotes de silicio, vean, aquí se observan lingotes del lado derecho de diferente diámetro, y de estos lingotes se cortan obleas, se rebanan, se hacen rebanadas y se cortan obleas típicamente de espesores de unos 300, 400 micras, y son esas obleas sobre las cuales se fabrican las celdas solares como esta que se estaba mostrando aquí, ¿verdad?
hay una oblea de celda solar y sobre esa oblea ya se fabrica la celda solar difundiéndole, miren, aquí está en un corte transversal en esta figura, cómo se ve, en la parte de arriba se le difunde al cristal un impurificante para que haga la parte tipo P, el cristal es tipo N y se hace la unión PN. Bueno, es así como a grandes rasgos, esta era la unión PN. Sin embargo, el material, el silicio, no es de hecho el óptimo para aprovechar la emisión de la luz del sol. Este es un espectro, esta figura de abajo, es el espectro solar, ¿sí? O sea, la energía irradiada por el sol en unidades de watts por metro cuadrado, y aquí abajo en función de la longitud de onda. Entonces vean, todo este rango desde los 400, digamos, hasta los 800, un poco más nanómetros, ese es lo que se llama el espectro visible, es la luz visible, del rojo al azul. Y luego de acá, perdón, de aquí del azul, en 400 es el azul y en 800 el rojo. Y luego, conforme sigue aumentando la longitud de onda, ya uno entra al infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano, en fin. Pero entonces vean que tiene una buena parte de la emisión de la luz del sol es en el infrarrojo. Otra parte también, ya no tan grande, pero también importante, es en el ultravioleta. La celda solar, por ejemplo, de silicio, lo que aprovecha es la parte visible, la parte que va a estar en esta posición donde está señalada la flecha, está la energía de banda prohibida del silicio, que es de 1.1 electron volts, o también puesto en, uno puede expresar siempre en energía o en longitud de onda. En longitud de onda sería la que está puesta aquí, 1100 nanómetros, o también 1.1 micras, ¿sí? Bueno, esa es la banda prohibida del silicio. Entonces, el silicio solo va a absorber fotones del espectro solar que tengan energías mayores a su banda prohibida, o sea, de la flecha a la izquierda. Por eso que solamente esta parte del espectro solar lo va a aprovechar. Cuando se hace una estimación de los diferentes semiconductores, en este gráfico de la izquierda, están las eficiencias teóricas posibles con diferentes semiconductores en términos de su valor de energía de banda prohibida. Esto que yo dije acá, 1.1, para el telururo de cadmio, para el arsenuro de galio, para el sulfuro de cadmio, para el silicio amorfo hidrogenado, para el sulfuro de cobre. Aquí está el silicio, para el germanio. Vean, por ejemplo, el germanio tiene una energía de banda prohibida pues bien chiquita, ¿no? Entonces, el germanio usado como celda solar, pues nada más aprovecharía ese pedacito de la emisión del sol. Aquí el valor óptimo es alrededor de este máximo. Y este máximo está alrededor de estos semiconductores: arsenuro de galio, telururo de cadmio, silicio amorfo hidrogenado. Tienen una banda prohibida óptima para aprovechar lo mejor posible el pico de emisión solar, de radiación solar. Entonces, debido a esto, bueno, primero, el costo de fabricación, desde fabricar estas obleas y luego las uniones PN, en fin, todo eso, bueno, salieron las celdas solares, pero para producir energía eléctrica, pero pues eran caras, ¿no? Porque todo este proceso, así por eso inicial, pues es caro. Entonces, pues, no digamos, esas primeras celdas de primera generación no daba para competir con el costo de la electricidad generada por otras fuentes como hidroeléctrica o carbón, ¿no? Y entonces eso hizo con que se empezaran a buscar otros semiconductores. O sea, este estudio ya se conocía, entonces, bueno, pues otro candidato era arsenuro de galio, telururo de cadmio. Entonces empezaron a buscar esos otros semiconductores para hacer celdas solares con ellos, pero también había un elemento muy importante aquí. Estas celdas solares de silicio se hacían con, como decía yo, con el wafer, con la oblea, pues gruesa, ¿no? 300, 400 micras. Eso involucraba mucho material. Quiere decir, uno podía crecer un lingote de estos, digamos, de silicio. Vamos a suponer
que ustedes crecieran un lingote de 20 centímetros de altura y entonces empezaran a sacar rebanadas de 500 micras, quiere decir sacarían 2 rebanadas por cada milímetro y si tienen 200 milímetros, pues sacarían 400 rebanadas de ese lingote, ¿no? O sea, 400 posibles celdas solares. Fabricar ese lingote es caro y luego el resto del proceso también, entonces la celda en sí era cara, ¿no? Entonces por eso se empezó a decir, bueno, vamos a buscar fabricar otros semiconductores y hacer celdas, pero ya no con obleas, ya no con wafers gruesos, sino con películas delgadas semiconductoras. Y ahí viene la segunda generación de láseres, como dice aquí, que surge de la necesidad de reducir costos en base a películas delgadas semiconductoras. Y a lo largo de los años que eso se desarrolló, a partir de mediados de los 70s, fundamentalmente se enfocó la gente en los laboratorios a investigar 3 tipos de materiales: el silicio amorfo, o sea, silicio pero amorfo, el silicio microamorfo, bueno, sería la misma familia. El otro era el telururo de cadmio, que ya se veía que tenía una banda prohibida casi ideal para la celda solar, y el cobre indio selenio, que se le conoce como CIS, cobre indio selenio, sus siglas, o cobre indio galio diselenio, SIGS. ¿Sí? Y en 1976 se reportó la primera celda solar de silicio amorfo hidrogenado que llegó al mercado en 1981. O sea, aquí se reportó a nivel laboratorio, 5 años después ya estaba en el mercado. Y ya era una celda, aquí ustedes pueden ver la celda, vean que ya son películas delgadas sobre un substrato flexible y ahí en el substrato, la película, ahí se hacían todas las conexiones eléctricas. Entonces ya se pudo hacer una celda solar, ¿verdad? Donde ya a lo mejor las eficiencias no eran tan buenas como con el silicio cristalino, pero ya el proceso de fabricación era mucho más barato. Lo mismo se desarrolló este tipo de celda solar, sulfuro de cadmio, telururo de cadmio, en película delgada. Vean aquí en esta figura se ven diferentes capas de el sulfuro de cadmio, el telururo de cadmio, los contactos. Aquí está la estructura y también esta es hecha sobre un vidrio, se depositan las diferentes capas, la luz entra por arriba y por los lados se sacan los contactos eléctricos y saca la corriente. Y en este caso de acá está el caso de una celda solar aquí abajo, que es la cobre indio galio selenio, disulfuro, diselenio, que es la que está en amarillo, ese es el absorbedor. Y aquí está toda la estructura, involucra vidrio, molibdeno, sulfuro de cadmio y el contacto arriba. Pero en fin, igual, vean el tipo de celda solar flexible, ¿verdad? Y igual que produce corriente. Y vean entonces ahora lo que son las eficiencias y cómo esas eficiencias de las celdas fueron evolucionando, digamos, empezando en los 80s. Aquí ustedes pueden ver la de, en verde es el silicio amorfo, que empezó por aquí, decíamos, empezó en el mercado en el 81 y tenía eficiencias del orden del 7%, ahí subió y nunca llegó más allá, bueno, a la fecha, digamos, alrededor de un 10%. Pero sin embargo, puede ser muy rentable porque el costo de fabricación es mucho menos que la mitad que el costo de fabricación del silicio cristalino. Y así pueden ver ustedes aquí los casos, por ejemplo, de la SIGS, que va desde 5% aquí ya hasta un casi 23%. Pueden ver aquí del telururo de cadmio, desde un 6% también hasta un 22%, casi en la actualidad. Entonces, ese ha sido el desarrollo de las celdas solares de segunda generación, que entonces este tipo de celda ya posibilitó o ya empezó a ser competitiva la generación de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos, a partir de celdas solares. Y la tercera generación, que es una generación que actualmente está en desarrollo, todavía no hay mucho de esto en el mercado porque sus eficiencias todavía son menores, pero
pues se sigue buscando procesos de fabricación, materiales semiconductores que sean más baratos que los otros, porque como quiera, aunque la película delgada de teluro de cadmio es más barata, o la película delgada de silicio amorfo es más barata, pero sigue siendo una película que tiene una cierta calidad cristalina y su proceso de fabricación todavía no es, digamos, barato, barato. Entonces, se están desarrollando investigación actualmente, por ejemplo, en celdas de semiconductores orgánicos, que se hace en base a polímeros tipo orgánicos como estos que se muestran en esta figura aquí. Tienen sus identificaciones, como así se identifican los polímeros, P3HT, PTB7, tienen sus nombres también químicos, pero básicamente son capas poliméricas que se pueden comportar como semiconductores en el sentido que pueden tener donadores, electrones y aceptores huecos. Se puede hacer una unión PN, ponerle sus contactos y extraerle corriente eléctrica. ¿Sí? Doctor, y Sí, una pregunta antes de pasar a sí, los no, adelante. conductores orgánicos. Pero entonces, a ver, el semiconductor de teluluro de De cadmio cadmio, sí. es el que usted desarrolló, ¿cierto? Este está inscrito en la generación todavía. Lo que son celdas solares de segunda generación. Generación. Sí. Muy bien. Sí, sí tuvimos una plática en la cual también nos hablaron precisamente de los semiconductores de polímeros, lo que me pareció Sí. ser como muy interesante esa línea de investigación, ¿verdad? Sí, sí, porque, bueno, se piensa que puede todavía ser mucho más competitivo o disminuir los costos, tanto ese como este de las perovskitas, también se llaman. Bueno, dejen nada más, todavía los de orgánicos todavía tienen una vida media limitada, ¿verdad? Su energía de banda prohibida, que es un parámetro súper importante para el material, es del orden de 2 electron volts, lo cual hace que la absorción de luz la limita alrededor, que nada más absorba como el 30% de la luz que incide. Y bueno, pero en esa tercera generación también están lo que se conocen como celdas sensibilizadas por tintas, que combina semiconductores tipo perovskita y un semiconductor tipo perovskita. Ese es el nombre por la estructura cristalina, pero digamos, un semiconductor conocido que tiene esa estructura puede ser el dióxido de titanio, que es un semiconductor que es conocido, no como semiconductor, pero por ejemplo está presente en todo lo que son los bronceadores porque absorbe el ultravioleta, entonces bloquea con los bloqueadores, ¿no? Es un semiconductor que absorbe el ultravioleta, entonces bloquea la luz ultravioleta que viene del sol, y a partir de ahí, en combinación con estas tintas, puede absorber esa luz, darla a los electrones y en conjunto hacer una celda solar, que ya se han hecho prototipos, pero también todavía sus eficiencias todavía no están tan altas. Bueno, las eficiencias de conversión, ¿no? Entonces, digamos, en una descripción muy sucinta son las 3 generaciones de los polímeros. Muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Fase Crítica, periodismo científico con sentido. Esta fue la primera parte del programa en el cual entrevistamos al doctor Julio Mendoza Álvarez, quien nos está platicando acerca de su trabajo en celdas fotovoltaicas y energías renovables. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente transmisión, en la cual concluiremos con la entrevista. Hasta luego.